Imparable. La violencia contra candidatos sigue siendo una constante en el actual proceso electoral. Mientras se investigan asesinatos, ya hay nuevas denuncias de amenazas contra candidatos locales. En Chiapas, hombres encapuchados y armados detuvieron el convoy de la candidata Claudia Sheinbaum para pedirle que, de llegar a la presidencia, atienda la violencia que aqueja a Motocintla. Van 9 días. El estudiante jalisciense Aldo González sigue desaparecido. Su facultad y familiares exigen que avancen las investigaciones para acelerar su búsqueda. Acorralado. Florian Tudor, el tiburón, acusado de extraer millones de dólares de cajeros automáticos con tarjetas clonadas, podría haberse acorralado con uno de sus presuntos socios criminales en proceso de ser extraditado a México, donde las autoridades buscan que colabore en el caso. Actualmente está detenido en Estados Unidos. ¿Por drogas? Familia y colectivo que defiende a Manuel Guerrero, mexicano que fue detenido en Qatar, acusaron irregularidades en el caso al enterarse que la acusación es por posesión de drogas. En el estudio me acompaña su hermano, Enrique Guerrero. Frente a la justicia. Inició la presentación de argumentos en el primer juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El abogado estadounidense Rafael Peñalver advirtió en entrevista que, de ser encontrado culpable, sí podría terminar en la cárcel. Muy buenas noches. La constante en este proceso electoral ha sido la violencia. Mientras las investigaciones de los asesinatos de unos candidatos avanzan, otros denuncian amenazas. A 3 días del asesinato del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, Noé Ramos, su presunto agresor ya fue detenido. Esta tarde concluyó su primera audiencia, pero en un momento le daré los detalles. Antes, le presento un video publicado a finales del mes de marzo, en el que esta persona, el presunto asesino ya detenido, dijo llevar un mensaje, que tiene asuntos pendientes y ajustes de cuentas por cumplir, teniendo que asesinar a otras personas. Fuentes involucradas en el caso confirmaron en este espacio que el video forma parte de la carpeta de investigación. Quiero decirles que pues yo no me he rendido. La palabra aquí la sigo guardando. El mensaje que me entregaron aquí está. Ahora que empiece a hablar no le voy a cambiar nada, así como me lo entregaron, así lo expresaré. Solo les pido que me dejen llegar lejos, que me ayuden a hacer justicia. Pero antes, tengo unos asuntos pendientes, unos ajustes de cuentas que tengo que hacer justicia. Quiero decirles que a la cárcel ya no voy a caer. La próxima que visitaré será la muerte, pero aún así me llevaré a muchos cabrones. Cuando estuve encerrado en el penal, hace 6 meses, por asesinato, por cerrar el trato, cerrar la alianza, el pacto con ustedes, que eran sangre, la tuvieron. Aún así mis oraciones cuando estaba dentro preso, yo sabía que las estaban oyendo mis oraciones. Yo les decía que si algún día llegara a salir, iba a seguir asesinando gente. Y gracias a Dios aquí sigo. Ahí están las amenazas. Hoy ese sujeto está detenido y está siendo procesado por el asesinato del candidato a la Ciudad Mante del viernes pasado. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que ya fue vinculado a proceso Eliud Guadalupe M. por homicidio calificado al existir elementos que lo implican en el asesinato del candidato Noé Ramos. Se dieron 3 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria y el detenido permanecerá en prisión preventiva por el tiempo que dure este proceso. Su detención se dio el pasado viernes, ocurrió por la noche. Las autoridades de Tamaulipas confirmaron que el presunto agresor tenía antecedentes penales por homicidio ocurrido en Nuevo León, en el año 2021. Esta mañana, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que Noé Ramos, el candidato asesinado, no solicitó seguridad, pero contaba con elementos contratados por él, exmilitares y exmarinos. Punto de vista de las instituciones electorales, ni en los propios, ¿verdad? Habíamos tenido nosotros ningún antecedente de problema de riesgo en Mante. ¿Cuál es el estatus dentro de la investigación de los escoltas del candidato? Es una de las líneas de investigación, ¿verdad? Sabemos que él no solicitó en ningún momento para este proceso electoral él una condición de seguridad a su persona.
Ahora podemos pensar, ¿por qué? Porque él tenía su propia seguridad contratada privada. Creo que son alrededor de 9 escoltas exmilitares, exmarinos que estaban trabajando con él y que lo acompañaban. De hecho, uno de ellos persiguieron a la persona que causó el agravio y incluso detonó su arma de fuego, y tenemos que hacer una investigación de ver de qué forma estaban participando, a qué institución corresponden, en qué situación estaban apoyando. No tenían antecedentes de que estuviera en riesgo, pero sabían que tenía escolta. Si tenía escolta, estaba en riesgo. El Partido de Acción Nacional en Tamaulipas aseguró que el candidato pidió seguridad cuando todavía era alcalde en al menos 3 ocasiones, por lo que ya se presentó una denuncia contra el gobernador y otros funcionarios estatales porque no se la brindaron desde entonces. Sobre la contratación de escoltas que el candidato tuvo que hacer, se explicó que por ser personal castrense en retiro, su capacitación pudo haber no estado actualizada para actuar como hechos o ante hechos como el del viernes, cuando mataron al candidato. Hoy se pretende distorsionar situaciones que porque si él tenía seguridad privada, entonces eso les disculpa. Pues él se vio en la necesidad de contratar seguridad que lo acompañara en virtud de la omisión del Estado. Nada más que son personal en retiro. Justamente eso es lo que hace más evidente la necesidad de haber tenido escolta en activo. Y les voy a decir de manera muy simple por qué. Porque las personas en retiro no están en una capacitación permanente, a diferencia de las de activo, que son los escoltas del Estado, que están permanentemente en entrenamiento y en consecuencia saben realizar una labor de escolta. Y en consecuencia además, también para efecto de la eficacia, en el sentido de tener que detener a un agresor. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Como le decía, la violencia contra candidatos sigue siendo una constante en este proceso electoral. Además de los asesinatos, se acumulan agresiones y amenazas como las que se acumularon este fin de semana. En Campeche, la candidata del PRI-PRD a la presidencia municipal de Carmen, María Elena Ruiz, denunció ante la vicefiscalía que la madrugada del domingo arrojaron a su casa un artefacto con fuego, algo parecido a una bomba molotov. A través de sus redes dijo que si algún candidato de Morena o de Movimiento Ciudadano estaba detrás de este hecho, les adelantaba que no la van a intimidar. Guadalupe Mora, el candidato a la presidencia municipal de Buenavista en Michoacán, denunció que un grupo armado amenazó a su equipo de campaña. En entrevista para Milenio Televisión, el hermano de Hipólito Mora, ex líder de los grupos de autodefensa, que fue asesinado en junio, acusó que presuntos miembros de los Viagra interceptaron y amenazaron. Además, sacaron del pueblo a quien realizaba labores de perifoneo en Santana Amatlán. Consideró que este grupo no quiere que llegue a la presidencia municipal, responsabilizó al gobierno estatal si algo le ocurre. En Sonora, Norberto Corona, candidato del PAN a la alcaldía de San Luis Río Colorado, decidió no aceptar protección que le ofrecieron luego de recibir amenazas de muerte. Ayer, en un evento, el candidato dijo que no puede solicitar ni aceptar protección porque no andará protegido cuando la ciudadanía no tiene un policía que le esté cuidando. A pesar de las amenazas, siguió con sus actividades de campaña. En Puebla, el candidato del PAN, PRI, PRD a la presidencia municipal de la capital, Mario Riestra, también fue amenazado la tarde de ayer al terminar un mitin en San Francisco Totimehuacán. Así lo denunció en un video. Este clima hostil ha sido permitido por el gobierno del estado. Y es que en Puebla, tristemente en esta campaña, la libertad, la integridad e incluso la vida de los involucrados peligran. Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en 2 ocasiones: tu cabeza vale 15,000 pesos. Sí, tu cabeza vale 15,000 pesos. Por eso le exijo al gobierno del estado que haga todo lo que esté en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad, la libertad, el buen desarrollo de este proceso electoral, pues en Puebla ya hay incluso candidatos que han perdido la vida. Y señor gobernador, a usted respetuosa pero firmemente le digo, saque las manos de este proceso, deje de involucrarse y cumpla con su responsabilidad. Hoy
He presentado ante esta instancia las denuncias correspondientes para que no haya impunidad, pero quiero decir las cosas muy puntualmente. Responsabilizo al gobierno del Estado de todo lo que pudiera sucederme a mí, a mi equipo de campaña y a mi familia. El riesgo que impone el crimen no solo se vive en las campañas locales. El domingo, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido Verde y PT, fue interceptada por hombres armados y con la cara cubierta. En un retén en Motocintla, Chiapas, en la región de la Sierra, le pidieron limpiar la zona del crimen organizado, que en lo que va del año, por cierto, ha desplazado a más de 2,000 habitantes. Al final de su gira, Sheinbaum calificó el hecho como muy extraño. Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre de bonita. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocintla sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos para allá nos hacen pedacitos de horas. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo. Oiga, muchísimas gracias por pararse. Decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño. Hay algunos temas que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a atender. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se trató de un montaje, aunque hace unos meses él admitió haber sido detenido de la misma manera. Eso sí, en esas ocasiones nadie grabó. Es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla, en Chiapas, y en efecto, hay grupos que se están enfrentando. Es muy probable que sea un montaje. Se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. Ahí estaba el momento en el que hace unos meses, le decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador contaba que él había sido retenido de esa forma, precisamente en Chiapas. Al respecto, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, dijo que ese tipo de retenes son con lo que se enfrentan todos los días los habitantes de esa región. Claudia, lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ellos no saben lo que está pasando en Chiapas, está muy mal informado. Hay grupos armados, hay cárteles de la droga, hay tráfico de personas en esa región. Es una zona de paso. Se habla de que hay 2 cárteles enfrentándose y por eso la violencia está en Chiapas. ¿Son o no son delincuentes? Eso lo sabe el ejército. Pero en Chiapas, el estado donde la violencia persiste, la Guardia Nacional abrió una convocatoria para que al menos 500 personas se sumen a sus filas, puedan incorporarse a las múltiples funciones de seguridad pública que realiza, porque no les alcanza el número de elementos que tienen para atender las labores necesarias para garantizar la seguridad. Jonathan González nos cuenta. ¡Firmes! ¡Yo! ¡Tomar el equipo! ¡Yo! La Guardia Nacional en Chiapas tiene 2 batallones con 900 elementos cada uno, el de San Cristóbal de las Casas y el de Chiapa de Corzo, pero necesita 500 más. Por ello lanzó una convocatoria a hombres y mujeres de 19 a 29 años que deseen sumarse a sus filas. En los últimos 2 años, la violencia ha azotado las regiones de la Sierra, Fronteriza, Soconusco, Metropolitana, Valle Soque y Norte. Pero la corporación argumenta necesitar 500,000 de elementos adicionales simplemente por las múltiples funciones de seguridad pública que realiza. Es alto el número de vacantes debido a que el estado de Chiapas pues requiere mucha atención para poder tener presencia en los puntos principales del estado de Chiapas, pues necesitamos un efectivo de Guardia Nacional alto. Chiapas tiene 123 municipios y 73,000 kilómetros cuadrados, por lo que los 1,800 elementos con que ya cuenta resultan insuficientes. Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos como ser mexicano de nacimiento, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policíacas, además de escolaridad mínima de secundaria, entre otros documentos. Los interesados deberán pasar 3 evaluaciones.
Lo que pregunta la población en cuanto a aspirantes, lo que más preguntan es para dónde es el trabajo, cuánto es lo que se les va a remunerar, los beneficios, las actividades que hacemos, cómo se prepara la Guardia Nacional, qué cursos tiene, en qué áreas pueden aplicar ellos. A pesar de la inseguridad que prevalece en el estado, a muchos les interesa la propuesta porque no pudieron continuar sus estudios y desean apoyar económicamente a sus familias. Entonces todo es cuestión de encomendarse más que nada a Dios, obviamente, y pues creo que todas las cosas salen bien. ¿Causa miedo o no? Tal vez sí, somos seres humanos, vaya, tenemos que tener miedo. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Uno de los hermanos de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pasó la noche en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Se trata de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, quien fue detenido ayer por fuerzas federales, recibió una suspensión para no quedar incomunicado. Una jueza programó su audiencia para el 26 de abril. En un comunicado, el Ejército informó que la captura ocurrió en el municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco, en un operativo donde participaron militares, elementos de Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República. Las Fuerzas Armadas consideran a Don Rodo uno de los principales coordinadores logísticos y financieros del cártel Jalisco, grupo que encabeza a su hermano, como ya se lo decía. Lo vinculan a delitos como lavado de dinero, tráfico y venta de drogas. Según datos del gobierno de Estados Unidos, no es requerido por la justicia de ese país, por lo que no se prevé su extradición. No está en los organigramas que tiene Estados Unidos sobre el cártel Jalisco, sorpresivamente. Don Rodo fue detenido en el fraccionamiento Hacienda Real, en la colonia Rodríguez Alcaine, a solo unas cuadras de la cabecera municipal de Autlán. Según reportes, Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco, nuevamente se lo digo, suele visitar mucho esa zona. A menos de 30 kilómetros de ese lugar está una clínica que se presume fue construida precisamente por el Mencho para recibir tratamientos de diálisis por problemas renales. Milenio visitó ese lugar en el año 2020, constató que hay 4 consultorios y 6 camas, además de otras 3 áreas para atender distintos padecimientos. Van 9 días sin rastro del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Aldo González. La Fiscalía Estatal no ha encontrado elementos de que haya sido una desaparición forzada. Mi compañera Diana Barajas visitó a la familia del estudiante. Con esfuerzo y sacrificio mandamos a nuestros hijos a estudiar. Y encontrarnos con esta noticia, pues nos pone a temblar a todos como sociedad. Aldo González Sevilla estudia una carrera técnica en prótesis dental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Cada sábado volvía a su casa con su familia, en Tepatitlán, pero el 13 de abril no llegó. Cuando llega de la escuela, llega corriendo, o sea, se baja del coche y llega y me dice, mami, ya llegué, mamá, ya estoy aquí, y deja su mochila ahí. Y viene a la cocina acá conmigo, y es lo que extraño. Fue visto por última vez ese sábado, al salir del lugar donde rentaba una habitación, sobre la calle Montes Pirineos, a solo 3 cuadras del centro universitario. Cada sábado tomaba sus cosas y se iba lo más rápido que podía para irse a su casa, y fue la última vez que lo vimos. La Fiscalía Estatal inició una investigación, pero no ha entregado a la familia los videos completos de las cámaras del C5 que captaron al joven. Hasta cierto punto se entiende que no somos los únicos, pero sí, pues solo insistiendo, y es como se va a lograr que se le dé más celeridad a este asunto de mi hijo. El rector general de la Universidad de Guadalajara, que este lunes sostuvo una reunión con el fiscal Jalisco para analizar el caso de Aldo, afirmó que no hay indicios de que la desaparición de Aldo haya sido forzada. Hasta ahorita, la última conversación que yo tuve con el gobernador es que no hay ningún indicio que nos lleve a una desaparición forzada, lo cual es una buena noticia hasta ahorita, que no haya ningún indicio de ninguna prueba, como en otros casos los hay. Al respecto, la familia de Aldo pide a las autoridades no dejar de investigar y mostraron parte de la última conversación que tuvieron con él. Eso me da un poco de tranquilidad, saber que no hay un grupo que haya
levantado a mi hijo, eso nos da cierta calma a toda la familia, pero el hecho es de que mi hijo sigue desaparecido y pido a Dios que ilumine el trabajo de las autoridades para que puedan dar con el paradero de mi hijo. Mi hijo jamás se iba a ir por voluntad propia, no hay un motivo para que él se vaya, para que él desaparezca. Por primera vez voy a compartir las capturas de pantalla de el día en que desaparece mi hijo, la conversación que tuvo con mi esposa. Eso muestra de que un muchacho que desde la mañana ya tenía en mente regresar a su casa en la tarde. Pero el caso de Aldo no es único. La Federación Estudiantil Universitaria reveló que de 2014 a la fecha, 22 personas que eran parte de la comunidad de la UDG desaparecieron y exigen también que sean localizadas. Este lunes, todos en el Centro de Ciencias de la Salud pararon actividades durante 1 hora para que nadie olvide que Aldo les falta. Desde Jalisco, con imágenes de Ricardo Valdivia e información de Diana Barajas, Milenio Noticias. En Nuevo León se informó de la localización de 12 albañiles que fueron secuestrados por un comando la madrugada del domingo en una casa del municipio de Anáhuac. Según los primeros reportes, durante la noche del domingo se localizó a uno de los trabajadores que tiene solo 17 años y durante la madrugada de hoy al resto. Ninguno presentó heridas. México busca la extradición de George Dumitru, alias Romeo, preso en Estados Unidos y presunto cómplice de Florian Tudor, conocido como el Tiburón, quien conoce la manera en que se realizó el hackeo de más de 400 cajeros automáticos para robarse más de 70 millones de pesos, el caso por el cual Florian Tudor está detenido en el altiplano aquí en México. Este es un trabajo de Ángel Hernández. ¡Están levantando! ¡Están levantando! Un cómplice de Florian Tudor, alias el Tiburón, líder de la banda de la Riviera Maya, está en manos del gobierno estadounidense y México busca extraditarlo. Se trata de George Dumitru, alias Romeo, vinculado a la operación BBVA de 2017, en la que Tudor y Cosmin Adrián Nicolae, líderes del grupo criminal, robaron más de 70 millones de pesos de cajeros automáticos. Hackearon las máquinas en la Ciudad de México, Cancún y Mérida a través de dispositivos llamados skimmers y las vaciaron usando tarjetas clonadas. Según información a la que Milenio tuvo acceso el 15 de marzo de 2017 durante una fiesta en su casa de Cancún, el Tiburón anunció el inicio de la operación BBVA y desde ahí la coordinó. En solo 48 horas con varios operadores, hicieron 5.175 retiros de efectivo en 477 cajeros. Los técnicos que diseñaron los virus para vulnerar la seguridad bancaria también supervisaron la operación de manera remota. Luego a la casa de Tudor llegaron los enviados a los cajeros con maletines y bolsos llenos de billetes. El banco logró rastrear algunos y Romeo fue identificado por testigos y videos de cámaras de seguridad como operador de la banda de mafiosos rumanos. Con las imágenes, México y el FBI confirmaron que se trataba de la misma persona. Dumitru fue detenido en Estados Unidos por el mismo delito: hackear cajeros del Banco de América en San Bernardino, San Diego y Los Ángeles, California, para robar al menos $15 millones entre 2018 y 2021. Junto a su esposa, además de fraude, es acusado de lavar dinero. En México lo buscan por asociación criminal y retiro ilegal de dinero de instituciones crediticias y ya hay una orden de captura en su contra. Dumitru está preso en la penitenciaría de Atlanta, Georgia, y dependerá de un juez autorizar o no su extradición para que rinda cuentas ante la justicia mexicana, lo que podría hundir aún más a Florian Tudor, preso desde 2021 en el penal del Altiplano por el millonario robo a BBVA. El Tiburón no ha sido juzgado ni condenado, y Rumania pide a México extraditarlo para juzgarlo por extorsión, tentativa de homicidio agravado y delincuencia organizada. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se toman las afores inactivas de personas mayores de 70 y 75 años en lo general, y actualmente la discusión sigue en lo particular. Aquí lo que ha ocurrido. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Así son los legisladores de la Cuarta Transtornación. Ah, por cierto, la Corte sí va a leer lo que ustedes no han leído y cuando esto pase para allá las cosas van a cambiar. Pero es claro que no leyeron, es claro que es la coalición
juntos seguiremos haciendo tranzas. Son unos miserables, porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras, y a quien están defendiendo es a la banca privada. Tus pensiones no se tocan. Que no te engañe el agandalle del gobierno. Han dicho, si no se prueba esta reforma es que te opones una pensión equivalente a tu último sueldo. Estamos aprobando un fondo complementario a las AFORES que te condenan después de 30 años de trabajo a tener una pensión miserable. Estábamos condenados con la reforma del 97 y del 2007 de que caducaban a los 10 años de no estar activas. Los bancos se lo quedaban. ¿Acaso ya no les alcanzan los dineros para subsidiar su Tren Maya, su aeropuerto? ¿Ya no les alcanzan los dineros para su refinería? Ninguno de los presidentes del pasado, a esos a los que ustedes tanto critican, llegó a tanto descaro de robarse las AFORES. ¿Por qué no dicen que tienen trampas ahí en el decreto? ¿Por qué no dicen siempre y cuando haya recursos? Hay personas que ni siquiera saben que tienen una cuenta y en lugar de generar una campaña de información acerca de sus fondos en las AFORES, mejor buscan apoderarse de estos recursos. Lo que se busca con la creación de este fondo es recuperar las cuentas inactivas que los bancos y sus administradoras están reteniendo ya desde hace un buen rato. En Morena no hacemos las cosas a lo pendejo. En Morena hemos sacado a 5 millones de personas de la pobreza. Tengo lo que dije y claro que lo hicieron a lo pendejo, porque cómo se les van a ir 40,000 millones de pesos entre 10 cosas más. López Obrador, alias Varguitas, a los abuelitos les va a aplicar la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. En la bitácora de las campañas presidenciales, las y el candidato firmaron por la mañana el Pacto por la Primera Infancia en Ciudad de México, el cual los compromete a atender a ese sector de la población en caso de ganar la presidencia. La primera en firmarlo fue Claudia Sheinbaum, quien detalló que se debe dar atención a la salud de los menores desde el embarazo. Además, resaltó la importancia de la educación desde los primeros meses de nacidos. Más tarde, la candidata de Morena, PT y Partido Verde se reunió con los integrantes del Council of the Americas, a quienes dijo que es factible revisar, se tiene que revisar el TEMEC, pero dijo que ya están preparándose para la revisión en el próximo año 2026, sin grandes problemas debido a la gran dependencia entre las economías de Estados Unidos y México. Por la tarde-noche tuvo un evento con la militancia en la alcaldía Tlalpan. Xóchitl Gálvez fue la segunda en firmar el Pacto por la Infancia, dijo que luchará y trabajará porque ningún niño o niña sufra de violencia en el país. Reiteró que regresará a las estancias infantiles. Más tarde presentó su programa de infraestructura en el centro asturiano. Dijo que se acabarán los proyectos que carezcan de rentabilidad económica, social y humana. Jorge Álvarez Maínez fue el último en firmar el Pacto por la Infancia. Se comprometió a designar más recursos para el desarrollo y atención a las niñas y los niños en el país. Consideró que debe haber más presupuesto para la construcción de escuelas y parques, así como para la atención médica y alimentación de los menores. Por la tarde sostuvo un encuentro con la comunidad de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Los niños y niñas desde la primera infancia requieren atención, prevención. Y la salud tiene que ver desde la prevención para que se puedan hacer, se llaman los tamizajes suficientes, para saber si nuestros hijos o hijas tienen algún problema que después van a enfrentar. La vacunación indispensable, pero también el seguimiento de la salud de nuestros pequeños. No nos acostumbremos a normalizar la violencia, que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia. Eso quizá no está en el pacto está más el tema de la alimentación, está más el tema de que tengan sus vacunas. Por supuesto que todos los niños van a tener sus vacunas, por supuesto que las estancias infantiles va a ser para mí una prioridad. Que podría ser que hubiera medicinas cuando se enferman, que hubiera desayunos nutritivos en sus escuelas, que hubiera vacunas para todas y para todos. Ese dinero se lo están o nos lo estamos quedando los adultos
Y lo primero que hay que hacer en la presidencia es regresarlo, asignarlo, entender que las personas más importantes de este país son ustedes, independientemente de que voten o no voten. El viernes le decía yo que en Campeche, luego de que le quitaron la gasolina a los policías y luego las patrullas, pues están obligando a la ciudadanía a hacer recorridos, están apoyando a las labores de seguridad por la falta de los policías. Ana Rosa Morales nos cuenta. Los ciudadanos en Campeche decidieron tomar el mando de la seguridad luego de que el gobierno estatal decidió dejar sin gasolina a todas las patrullas y unidades que se encuentran en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Esto con la intención de minimizar la resistencia pacífica que inició la mayoría de elementos policiales. Nosotros aquí en la colonia nos estamos organizando para apoyar a los policías con combustible, con alimentos, porque los policías, a pesar que están en su paro laboral, están trabajando. Pues nosotros decidimos implementar que compramos unos silbatos, y por medio de los silbatos o por medio de las alarmas de los vehículos es que nosotros pues vamos a estar atentos. Pero también hay ciudadanos que se sienten indefensos, han sido víctimas de delitos y acusan que sus reportes no son atendidos por la falta de combustible y porque nadie responde las líneas de emergencia. Le robaron a mi hijo y a varios de por acá le robaron, que de hecho mi hijo agarró a uno y aquí se lo entregó, bajó al muchacho por acá y se lo entregó a las policías a veces. ¿No queda de otra? No queda de otra, pues si no hay poli. Por otra parte, Milenio confirmó que el 911 opera con normalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que estaba verificando si servía el 911 porque escuché que no estaban funcionando. El 911 está funcionando normalmente las 24 horas. A veces se saturan las líneas y bueno, en cuestión de operadores pues somos un poquito escasos. Los campechanos le exigen al gobierno de Laida Sansores dejar de ver a los agentes como sus enemigos y llegar a un acuerdo con ellos. Han apoyado masivamente sus protestas y respaldan sus peticiones. Desde Campeche para Milenio Noticias, Ana Rosa Morales. El mexicano Manuel Guerrero fue acusado formalmente por la policía de Qatar de un cargo relacionado con posesión de droga, un delito menor que, a decir de su hermano Enrique Guerrero, se trata del encubrimiento de una persecución contra la orientación sexual de Manuel. Me acompaña Enrique Guerrero en el estudio. Enrique, bienvenido. Gracias por el espacio. Se da a conocer ya la acusación formal. Habían adelantado ustedes que desde el día de la detención se documentaron que le sembraron droga a tu hermano y ahora hay este cargo. Una relación directa entonces de lo que ocurrió en la detención y ahora lo que le fincan a tu hermano. ¿Cómo va la situación y con esto qué esperan? Sí, era de esperarse esta criminalización, porque además Manuel es el único que ha sufrido este tipo de actos de criminalización como miembro de la comunidad LGBT, sí. Esta idea de desviar la atención hacia otro cargo, pero bueno, hablamos de que Qatar no tiene autoridad jurídica ni legitimidad para acusar a Manuel, porque hablamos de que Manuel ha sufrido un indebido proceso, 74 días sin acceso al expediente, 78 días sin traductor, el 22 fue la primera audiencia donde tuvo un traductor, 38 días sin abogada, además Qatar alteró los hechos de la detención, pero aún alterando los hechos, en su versión que es bastante inverosímil, la detención de Manuel sigue siendo arbitraria. Alteraron los hechos de una manera inverosímil porque ellos dicen que de manera casual encontraron a Manuel en el lobby ocultando toda la parte de la aplicación de Grindr, de Tinder que tenemos perfectamente documentado sobre el perfil falso. Dicen que lo topan en el lobby, lo registran y no hay delito. Pero Manuel de manera inverosímil les dice, bueno, no hay delito, pero pasen a mi apartamento porque ahí tengo un poco de droga que les puede ser de interés. Estas versiones inverosímiles que la policía fabrica cuando está intentando criminalizar a las personas. Entonces, aún en este contexto, la detención es arbitraria, el allanamiento es arbitrario conforme a las leyes del propio Qatar. Y por supuesto habría que decir, si se trata de un caso de drogas, ¿por qué sacabas a Manuel en las noches para interrogatorios clandestinos sobre el nombre de sus parejas sexuales? Cosa que documentó la Embajada Mexicana y la Embajada de Reino Unido. ¿Por qué lo torturaste para que desbloqueara su celular y te mencionara a otras personas de la comunidad LGBT en Qatar? ¿Por qué creas un perfil de Grindr y de Tinder? ¿Por qué pides que inviten a más personas de la comunidad LGBT a este meeting? Por eso detuvieron a un ciudadano de Marruecos, que en la audiencia la Fiscalía señaló que había acudido para realizar actos de sodomía, que es un término que se utilizaba la Santa Inquisición
para denostar y obviamente criminalizar la homosexualidad, e inclusive señala a la Fiscalía que el ciudadano de Marruecos acude para realizar actos de sodomía y agrega que Alá lo perdone, ¿no? Entonces estamos ante un juicio que parece sacado de otro siglo. Hay una persecución contra tu hermano entonces por su orientación sexual, y esto que ocurre, la acusación de la policía por la droga que le encontraron o que le sembraron, es solamente el pretexto. Es solamente el pretexto porque al final no hay ni un solo interrogatorio sobre este tema, no hay ninguna búsqueda sobre este tema, lo que hay es preguntarle el nombre de sus parejas sexuales, preguntarle qué más personas de la comunidad LGBT conoce en Qatar, ¿no? Y esto ha sido documentado por las embajadas, o sea, porque han reconocido las autoridades cataríes que lo han externado en las noches para estos interrogatorios cuando todavía estaba en prisión provisional, digamos, ¿no? Por supuesto que no sabíamos la manera en que iban a alterar los hechos o a maquinarlos. Más o menos sabíamos que iba a ser una lógica similar a esto, pero no sabíamos exactamente cómo iba a ser porque no había acceso al expediente, ¿no? Sí, vimos la semana pasada la carta que tu hermano le dirigió a la canciller Alicia Bárcena. ¿Ha tenido ya una respuesta? ¿Ustedes han tenido una respuesta? Nos dices que se ha involucrado tanto el gobierno británico como el gobierno mexicano en el caso, pero ¿qué tanto han podido ellos ayudar, coadyuvar para que esto que le fincan ahora a tu hermano pueda quitarse, él pueda retomar su libertad? Porque está en libertad, pero digamos el proceso sigue, tiene que seguir en Qatar, ¿no? Es correcto, sí, tuvimos ayer una reunión de muy buen nivel con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay que reconocerlo. En ese punto, como ya teníamos acceso al expediente, digamos reciente, ya pudieron ellos observar que hay múltiples violaciones a derechos humanos de Manuel, inclusive a pesar de la fabricación sigue habiendo violaciones a derechos humanos, sigue siendo una detención que es arbitraria, que viola las propias normas de Qatar, ¿no? No hay ninguna flagrancia, no hay ningún delito por el cual ingresar al domicilio, ¿no? A pesar de la manera en que ellos quisieron maquinar las cosas, sigue habiendo graves violaciones a derechos humanos y evidentemente el Estado mexicano no puede pasarlas por alto, porque no solo en la realidad de los hechos se violaron muchísimos derechos, hasta en la propia maquinación está plagada de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y eso creo que se lo hicimos ver a la Cancillería mexicana, que tiene la obligación de garantizar la vida y los derechos humanos de Manuel, porque recordemos que el tema médico no está del todo resuelto. Estuvo varias semanas sin los medicamentos, ¿no? Es correcto, y su carga viral aumentó. Ahora, ¿el medicamento puede entrar? Es decir, ¿ya ahorita está recibiendo el medicamento? Hay una solicitud formal ya del Estado mexicano para ingresarlo, pero no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Ahora, esta es una acusación de la policía. Hay en Qatar, como en nuestro país, está el Poder Judicial, ¿no? Hay un juez o jueza que tendrá que valorar lo que está presentando la policía. ¿Cómo ven la actuación que ha tenido, el actuar que ha tenido el Poder Judicial catarí para que estas irregularidades y esto que ustedes están determinando, como que se le fincan delitos que no cometió, no se le siembra la droga, puedan ser encontrados y puedan ser confirmados por esta autoridad y tu hermano recupere su libertad? Bueno, esperamos que esto pueda ser así, digamos, no firmamos un cheque en blanco, pero tampoco podemos decir la que no va a ocurrir. desconfianza no se extiende al Poder Judicial. Pues en principio hay que ver cómo reaccionan. Yo creo que los elementos son claros. Conforme a la propia legislación de Qatar, su propio código criminal de procedimientos, no podían ellos, por ejemplo, así como lo dicen, lo narran, ingresar al domicilio, no podían detener a Manuel, etcétera. Las pruebas que ellos mismos plantaron son ilícitas. Algo que ocurre siempre cuando la policía está fabricando delitos, porque al final está tratando de hacer coincidir cosas que son falsas. Entonces, creo que si el Poder Judicial es autónomo y es respetuoso de su propia ley, Manuel tiene que ser absuelto y tiene que recuperar su absoluta libertad. Enrique, gracias por estar acá. Seguimos, por supuesto, de cerca el caso. Nos mantenemos al tanto. También solo aprovechar el espacio para decir que nos sigan en redes sociales, en X, en Instagram. Iniciamos una campaña también de fondeo para apoyar a Manuel, que está suspendido del empleo, a pesar de que no hay una sentencia en su contra. La situación es muy complicada. Apóyenos a difundir, apóyenos en esta lucha y gracias por el espacio. Gracias, Enrique. Pausa, volvemos. Inició la segunda semana del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la falsificación de documentos para pagarle a la actriz Stormy Daniels en el 2016 a fin de que ella no difundiera que habían tenido una relación extramarital por miedo a perder las elecciones presidenciales en ese entonces, las cuales ganó. Hoy se presentaron las declaraciones de apertura de la Fiscalía y de los abogados de Trump, es decir, un resumen de lo que va a ocurrir en las próximas semanas en este juicio. El abogado constitucionalista estadounidense Rafael Peñalver dijo a este espacio cuál podría ser el resultado del juicio y sí, Donald Trump podría permanecer o terminar detenido en la cárcel. Para que Trump sea encontrado culpable, tendría que ser por unanimidad. Si lo encontraran culpable, cada uno de los 34 cargos puede llevar entre 1 año y medio y hasta 4 años
de cárcel. Es el más débil de los 3 casos que le quedan pendientes. Hay 4 casos en total. Este caso, que es un caso estatal de Nueva York, hay otro caso que es el caso estatal de Georgia, y los 2 casos federales, el de Washington D.C., que es por el ataque al Capitolio el día 6 de enero, y el otro caso federal en la Florida, que es por haberse quedado con los documentos de seguridad nacional y haberse negado a entregarlos. Yo dudo que el Partido Republicano vaya a poner en su boleta presidencial a una persona que ha sido convicta de un acto criminal. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.